Antes de que la pasión de Jesús comience, antes del arresto, antes del juicio, antes incluso de la entrada a Jerusalén, existe un período del que los evangelios canónicos dicen muy poco. Es un tiempo de silencio narrativo. Un espacio donde los eventos aún no estallan, pero donde, según diversas tradiciones, algo ya está ocurriendo. Y es precisamente en ese silencio donde comienza a surgir la figura de María de una forma distinta. Los textos apócrifos, las tradiciones extracanónicas y algunos desarrollos gnósticos no se conforman con ese vacío. Intentan llenarlo. Intentan explicar qué ocurre antes del inicio visible del drama. Y en ese intento, construyen una imagen de María que no espera la pasión, sino que comienza a vivirla antes que todos. María como figura consciente antes de los acontecimientos. Un primer aspecto clave es la construcción de María como una figura consciente antes de los acontecimientos visibles. En los evangelios canónicos, María aparece en momentos específicos, pero no se describe un proceso interno previo a la pasión. Sin embargo, al comparar esto con textos como el protoevangelio de Santiago, donde se desarrolla ampliamente su vida, se observa una constante. Los textos apócrifos buscan completar lo que falta. Esa misma lógica se aplica al período previo a la pasión. En diversas tradiciones, María no es presentada como una figura pasiva que simplemente reacciona, sino como alguien que percibe un cambio. Percibe en el ambiente. Percibe en el comportamiento de Jesús. Percibe en el tono de sus palabras. Si comparamos esto con el Evangelio de Juan, donde Jesús comienza a hablar de su hora, es posible interpretar que María, por su cercanía, no sería ajena a ese lenguaje. Aquí comienza su surgimiento, no como testigo, sino como alguien que empieza a entender, aunque no completamente, el presentimiento y la intuición materna. Otro punto fundamental es la idea del presentimiento. En múltiples tradiciones desarrolladas a partir de textos apócrifos, aparece una constante. María siente que algo no está bien, no necesariamente como una revelación clara, sino como una inquietud persistente. Si comparamos esto con el Evangelio de Lucas, donde María guarda todo en su corazón, este gesto puede reinterpretarse no solo como contemplación, sino como acumulación emocional. En este contexto, cada palabra de Jesús, cada gesto, cada silencio, adquiere un peso distinto. Y aquí es donde el sufrimiento comienza a gestarse, no como un evento, sino como una sensación constante, una tensión que no se disipa. Revelaciones parciales y conocimiento fragmentado. Siguiendo esta línea, aparece la posibilidad de revelaciones parciales. Algunas tradiciones vinculadas a interpretaciones del Evangelio de Nicodemo sugieren que ciertos personajes reciben conocimiento fragmentado sobre lo que ocurrirá. Si comparamos esto con el Evangelio de María Magdalena, donde el conocimiento espiritual es gradual e incompleto, podemos plantear que María podría haber experimentado algo similar. No una visión total, sino fragmentos, imágenes, sensaciones, quizás sueños. Y este tipo de conocimiento es especialmente angustiante, porque no permite comprender del todo, pero tampoco permite ignorar el cambio en la relación entre María y Jesús. Otro elemento clave es el cambio en la relación entre María y Jesús en los días previos. En los evangelios canónicos, especialmente en el Evangelio de Juan, se percibe un cambio en la forma en que Jesús se dirige a ella. Si analizamos esto desde una perspectiva apócrifa ampliada, podría interpretarse como una transición, una distancia necesaria, un proceso de separación. Si comparamos esto con otras tradiciones donde los personajes cercanos a Jesús comienzan a no comprender completamente sus acciones, María podría encontrarse en una posición única, cercana, pero cada vez más consciente de que algo se está alejando. Y ese distanciamiento también forma parte de su proceso interior, el silencio como espacio de tensión. Otro punto importante es la construcción del silencio. Antes de los grandes eventos, hay silencio. Pero no es un silencio vacío, es un silencio cargado. En las tradiciones apócrifas, estos momentos suelen interpretarse como espacios donde ocurre lo invisible.
Si comparamos esto con el ritmo del Evangelio de Marcos, donde los eventos avanzan rápidamente, los textos apócrifos se detienen en lo que no se ve. Y en ese espacio, María emerge como una presencia que observa, percibe y siente. No actúa, pero tampoco está ausente. Es una figura que comienza a cargarse de significado. La anticipación del sufrimiento como experiencia espiritual. Otro aspecto relevante es la anticipación del sufrimiento. En algunos textos gnósticos, el conocimiento de lo que vendrá no es una bendición, sino una carga. Si trasladamos esta idea a María, su cercanía con Jesús implicaría algo más que amor. Implicaría comprensión. Y esa comprensión implica dolor anticipado. Si comparamos esto con los discípulos, que muchas veces no entienden lo que ocurre, María podría representar lo contrario. La que percibe, la que intuye, la que comienza a sufrir antes que todos. Otro elemento clave es entender a María como una figura en transición. Antes de la pasión, ella no es aún la figura doliente al pie de la cruz. Pero tampoco es la madre del inicio del ministerio. Está en un punto intermedio. Si comparamos esto con la forma en que los textos apócrifos desarrollan a sus personajes, este período puede entenderse como un proceso interno, un cambio progresivo, una transformación silenciosa. María se está preparando, aunque no lo sepa completamente. La ausencia narrativa como recurso significativo. Otro punto importante es la ausencia de detalles en los evangelios canónicos. Lejos de ser un vacío irrelevante, este silencio puede entenderse como un espacio abierto. Y es precisamente ahí donde los textos apócrifos intervienen. Si comparamos esto con otros casos, como el protoevangelio de Santiago, vemos un patrón claro. Donde hay silencio, surge la expansión narrativa. Y en esa expansión, María adquiere profundidad emocional. El inicio oculto de la pasión de María. Finalmente, se puede entender el surgimiento de María como el inicio de su propia pasión. Antes de la pasión de Jesús, comienza la de María. No en lo físico, sino en el interior. En la espera, en la incertidumbre, en el miedo sin forma. Si comparamos esto con la estructura tradicional del relato, los textos apócrifos nos permiten imaginar un inicio distinto. Uno silencioso, invisible, pero profundamente humano. Conclusión. El surgimiento oculto de María antes de la pasión no es un evento puntual, sino un proceso interior. Un proceso de transformación, de acumulación emocional y de anticipación del dolor. Los textos apócrifos no reemplazan la narrativa canónica, pero sí la expanden. Y en esa expansión, María deja de ser solo una figura secundaria. Se convierte en alguien que comienza a vivir la pasión, antes que todos. En silencio, en lo oculto, en lo más profundo de lo humano.